Bien, muy buenas noches. Congreso Internacional de Investigación, Academia Journals, Celaya 2022. A nombre del equipo, el doctor Julio Enrique Aro expondrá el tema acoso sexual y poder político, análisis doctrinario, normativo y de experiencias nacionales e internacionales. Bien, el problema se suscita el 27 de julio de 2022 en la ciudad de Lima, cuando todas las noticias dan cuenta de la violación sexual realizada en el Parlamento peruano, realizado por un congresista de la República contra su asesora personal de confianza contratada para su despacho. Por otro lado, también una noticia de carácter internacional en que la Organización de Estados Americanos, su titular, el señor Almagro Lemes, mantenía una relación irregular con una de sus asesoras, lo que estaba produciendo una gran conmoción entre todo el personal, que son más de 600 empleados, intimidados por tener que trabajar con la presunta amante del jefe, dan cuenta los diarios internacionales. Bien, estos escándalos de orden sexual se han venido escuchando en las últimas semanas y este es un problema por el cual las organizaciones internacionales vienen luchando desde la segunda mitad del siglo XX, habiéndose aprobado numerosos tratados internacionales, resoluciones, declaraciones, etcétera. Pero hasta ahora no hay una disminución de estas conductas. Más bien se va incrementando enormemente. ¿Cuáles son los objetivos de la investigación? Buscar comprender la naturaleza jurídica del fenómeno social, conocido como acoso sexual, pero en el entorno político. Analizar sus principales características, sus antecedentes doctrinarios y normativos, visibilizar y sensibilizar a la población sobre los graves casos de acosos y violaciones sexuales en la política, tanto nacional como internacional, y cómo no, auscultar las principales causas que producen estas conductas y realizar las recomendaciones correspondientes. En cuanto al método, la investigación tiene un enfoque de orden cualitativo con aplicación del método hermenéutico. Se empleó la técnica de investigación documental o bibliográfica, recopilando información de todo tipo, sentencias, tratados, artículos importantes y todo documento que analizara y complementara la doctrina respecto al hostigamiento sexual, pero especialmente en la parte política. Bien, brevemente tenemos que referirnos a la parte conceptual. Entonces, es acoso sexual u hostigamiento sexual. Se les conoce también por otros nombres, ¿no? Chantaje sexual, trato vejatorio, etcétera. Pero el acoso sexual y el hostigamiento tienen una pequeña diferencia, que está relacionada con el hostigamiento sexual, que también llamado chantaje sexual, es de orden vertical. Es decir, de un ente superior, una jerarquía superior sobre subordinados. Es conocido como chantaje sexual o llamado como el quid pro quo, chantaje sexual. Bien, por otro lado, hay lo que se conoce como el acoso sexual ambiental, que ya no es de una jerarquía superior a una inferior, sino en forma horizontal. Es decir, que se da entre los propios trabajadores, pero de un mismo nivel, entre servidores, entre funcionarios, donde no hay jerarquías. Todos son iguales. Por eso se habla de acoso sexual ambiental, que esto está más relacionado como acoso, no como hostigamiento. ¿Qué bien jurídico se protege con esta normatividad? Bueno, algunos que están en la Constitución, como la integridad moral, psíquica y física, el derecho al libre desarrollo, el bienestar, además de bienes jurídicos como la paz, la tranquilidad, etc. Pero nuestra investigación se ha ido ya a algo poco estudiado, como es el acoso sexual en el entorno político. Y para eso tenemos que tomar el concepto de poder político
que nos trae Max Weber y Norberto Bobbio, ¿no? Dos distinguidos especialistas en derecho político. Ambos dicen que es la capacidad que tienen los políticos o las autoridades políticas de mandar y ser obedecidas. ¿Correcto? Esto es importante en derecho político, pues si no, los estados no funcionarían. Es más, las teorías contractualísticas de la formación del Estado le dan como una facultad importantísima para el Estado la facultad de mandar y de sancionar, lo que se llama la facultad de violencia legítima, porque si no hubiera las sanciones, no habría Estado realmente, ¿correcto? Pero sin embargo, estas facultades son utilizadas en forma negativa por políticos, obviamente totalmente desfasado de su situación y con malas intenciones. Ahora, ¿cuál es el antecedente? El antecedente que hemos visto en el grupo de trabajo es en la costumbre medieval, el famoso derecho de pernada. Esta costumbre o principio o normas que funcionaban en la Edad Media decían de que es el derecho, consistía que el señor feudal desfloraba a una recién casada en virtud de una ley o una costumbre. Pareciera que en la actualidad los políticos creen que tienen esa facultad. Obviamente que no la es, pero por lo menos existió esta costumbre de acuerdo a National Geographic, porque consideramos que en el entorno político la mujer está sujeta a una doble sujeción. Es mucho más grave para ellas. ¿Por qué? Porque en situaciones normales, en una relación laboral en la empresa privada, el acosador es su jefe inmediato. Ella puede denunciarlo y el Estado interviene a favor de la agraviada. Pero en el caso político, el jefe, además de ser su jefe, es una autoridad política, no solamente jefe. Y esa autoridad política generalmente, que puede ser un político, un gobernante, un congresista, tiene lo que se le llama la inmunidad política, inmunidad parlamentaria, que hacen de que no pueda ser denunciado o tenga limitaciones en la denuncia, o si han sido denunciados pueden influenciar en la decisión que tome la autoridad. Y por otro lado, la Unión Parlamentaria en el año 2016 realizó una encuesta entre todas las políticas y se confirmó que el 65.5% de las mujeres parlamentarias indicaron que habían sido objeto de comentarios sexistas humillantes. Y en México, Bedoya, el 2018, da cuenta que de un total de 151.000 averiguaciones por delitos de bajo impacto social, solo se reportaron 181 casos de hostigamiento sexual. Es decir, un 0.5% del total. Y concluyen que el acoso sexual es casi inexistente en esta parte de México. ¿Qué les parece? En fin, y aquí en el caso peruano, en septiembre de 2020 también había una encuesta, ¿no? En la que solamente el 4% de las personas que sufrieron este acoso han realizado las denuncias. Es decir, no quiere denunciar. Bueno, hay una explicación. Si denuncian, pueden perder su empleo. Y en otros países, Estados Unidos, es el caso emblemático de Mónica Lewinsky. Y el presidente Bill Clinton, que casi le cuesta el puesto, ¿no? Hubo un juicio político, pero sin embargo salió airoso, a pesar de que había aceptado que cometió actos irregulares. Pero sin embargo, no solamente perdió, sino fue premiado con un segundo periodo gubernamental. Aquí ocurrió lo que nosotros conocemos como la judicialización, perdón, la politización de la justicia. En el caso peruano, existe una serie de casos. Hemos preparado un pequeño cuadrito muy rápido, porque no tenemos mucho tiempo, en la que tenemos, por ejemplo, a Freddy Ronald Díaz, que es el último acosador del 27 de julio, sobre conductas antiéticas y presunta violación sexual. ¿Y qué hizo la Comisión de Ética? Lo suspendió por 120 días. Debemos aclarar que en el Perú ya no existe
una inmunidad parlamentaria, ¿ya? Desde el año 2021. Por lo tanto, los delitos comunes inmediatamente van al Poder Judicial. Acá solamente se han analizado lo que es las faltas éticas. De igual manera, Johnny Lescano, otro congresista que también fue acusado por haber realizado acoso sexual a una periodista. Sin embargo, en este caso, se le suspendió 120 días, pero en el caso del procedimiento fiscal y judicial, la Fiscalía archivó su caso y este congresista, vía acción de amparo, ha conseguido que se le declare nula la resolución del Poder Legislativo que lo suspendió 120 días. O sea, ha salido airoso por completo. También tenemos a Luis Humberto López Vilela, otro congresista, que realizó tocamientos indebidos a quién, a una colega suya, otra congresista. Estamos hablando acá del hostigamiento sexual ambiental, ¿no es cierto?, en el mismo nivel. Fue también suspendido por 120 días. El caso de Moisés Mamani Colquehuanca, que tocamientos indebidos a una azafata en la empresa LATAM, una empresa de aviones, de aeronáutica. Fue suspendido 120 días, fue sometido a la justicia común, pero en ese lapso murió por COVID. Dos serían las respuestas a las causas de la proliferación de acoso sexual en la política. Primero, la baja calidad de los congresistas que logran ocupar los cargos de representación parlamentaria, pero con niveles mínimos de académicos, éticos, de calificación, etc. O sea, está llegando mala calidad de personas. Y por otro lado, la amplia discrecionalidad en la designación y retiro del personal de confianza. Consideramos recomendable que los partidos o movimientos políticos que actúan como filtros exijan mayores requisitos académicos, éticos, morales, a los candidatos a congresistas y además a autoridades en sus elecciones primarias. De otro lado, que el Parlamento realice modificaciones a su reglamento interno y a sus demás normativas para que los documentos que solicitan contrataciones y cuando cesen al personal de confianza sean debidamente motivados. Tenemos que relativizar. No puede haber total y absoluta libertad porque eso es fuente de estas malas conductas, considera el grupo de trabajo. Muchas gracias a todos ustedes por su atención.